La prisa y la prontitud, querido amigo, nos mata. Sí, definitivamente nos devora inexorablemente. Nos asfixia y nos hace cada día más esclavos de nuestra propia mediocridad. El arte de vivir se nos ha escapado al mismo tiempo que publicamos nuestras vidas en redes sociales y nos lanzamos como carro cuesta abajo al consumismo desaforado. Vivimos tiempos donde llenamos nuestra valija de instantes de satisfacción momentánea, así, alegremente, sin darnos cuenta que perdemos nuestra dignidad en busca de un segundo de gloria. Tan breve, tan rápido, que sin darte siquiera cuenta, ya estás pensando en el siguiente movimiento. Nos hemos acostumbrado a la cocina rápida, a comprar en el momento y tenerlo en pocas horas en nuestras manos, a que todo nos lo den hecho, aunque esto nos cueste más dinero y nos haga aún más idiotas, a ponernos alguna meta y que ésta sea tan rápida como veloz es el atajo que podamos encontrar. Ya no somos capaces de leer una noticia, buscamos directamente el titular. Nos complacemos sin pensar demasiado, hasta el punto que un sobre de azúcar con una maldita frase motivadora nos alegra el día. Como si nuestra vida estuviese condensada en una jodida galletita de la suerte. Sí, de cierta manera somos así. Pero entre ese enjambre social siempre estarán como salvavidas los escritores, pues ellos sí saben lo que es la paciencia, no les queda otra si quieren escribir algo inteligente. Los artistas de la pluma saben lo que es meditar las cosas, acuñar las frases como engranajes de relojero, perfumar las letras hasta hacerlas sonoras y brillantes, y eso, querido amigo, eso es lento. Y si este cocido de menesteres e ideas tienen su tiempo, el lector es su mayor cómplice, porque al igual que para un escritor llevar a un buen puerto su obra le requiere paciencia, para un buen lector extraerle su jugo le conlleva las mismas condiciones. Ese es el juego, una distracción que los hace tan diferentes que para ellos la prisa y la prontitud quedan con sumo criterio para otro momento. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en Café de Levante volvemos a tocar la literatura y el mundo de la escritura, y para eso se encuentra con nosotros mi buen amigo Ignacio Arrabal. Ignacio, muy buenas noches, encantado buenas noches, nuevamente de tenerte aquí con nosotros. Encantado, un placer. Y un placer tenerte en este rinconcito de cultura. Gracias. Bueno, Ignacio, nueva novela, nuevo libro que vamos a ir profundizando, vamos a ir desengranando un poquito, pero antes vamos a empezar un poquito por el pasado más reciente, ¿no? Tu último trabajo, tu última novela fue Personajes de novela, y yo te preguntaría cómo ha sido esa singladura, cómo ha sido ese trabajo, cómo ha sido ese retorno que has tenido con Personajes de novela, que fue un libro tremendamente bonito, impactante, y que hubo mucha gente que le dejó un gran sabor de boca. Bueno, Personajes de novela tuvo su singladura. Hoy en día tú lo has dicho en tu presentación, ¿no? Esa rapidez absoluta de la vida de hoy en día. Ay, donde amigo, todo, nos está comiendo, ¿eh? Es que además todo es inmediato, queremos una satisfacción inmediata, pero además inmediata y poco duradera, sí, porque lo es. Entonces, los libros no escapan a ello, ¿no? Tú entras en una librería y en la mesa de novedades, las novedades duran 3, 4, 5 días, una semana como máximo. Entonces, todo tiene muy corta vida en lo que es ese impacto primero, ¿no? Entonces, los libros no escapan a ello. El Personajes de novela tuvo su recorrido, un recorrido muy bueno, lo sigue teniendo una novela que quizás puede haber escrito algo, es cuando tú te piensas cosas de lo que has hecho en la novela, ¿no? Creo que era bastante más complicada en su estructura de lo que yo en un principio imaginé, incluso de lo que yo en un principio preveí, y en su estructura novelística era mucho más compleja como digo, de lo que... Pero ha gustado mucho porque tiene esa cosa de muy infantil, ¿no? De que es hacer realidad
a tus personajes favoritos, ¿no? Y eso es muy infantil. Claro. Y eso a la gente le llega mucho, ¿no? Y además que haya una persona que se dedica a ir a buscarlo y a reunirlo en un sitio con esa atmósfera del Penyot de bar de los años 20, ¿no? Donde, aunque están todos juntos, cada uno tiene, digamos, su sitio en la barra, tiene su historia, tiene su miseria, tiene sus luces y sus sombras. Entonces todo eso, la verdad es que dentro de esa complejidad como armazón novelístico, pero toda esa historia la verdad es que ha gustado mucho y ha tenido un éxito relativo, el éxito relativo que tienen todos mis libros, ¿no? Bueno, la verdad que esa novela, a mí, esa atmósfera me llevaba al Buenos Aires, ¿no? Cosmopolita de los años 30, ¿verdad? Incluso de los años 40. Sí, es ese tipo de atmósfera, ¿no? Que tú, además, cada uno se va a imaginar un bar distinto, pero todos van a tener ciertas cosas en común, que el humo, la penumbra, la dama en la silla. Ahogar tus penas, ¿no? Con alcohol, ¿verdad? Y contárselas al camarero, ¿no? Al camarero. Oye, Ignacio, hablábamos al comienzo, ¿no? de esta prontitud que nos está matando, ¿no? Y yo creo que dentro de una rama de esa prontitud, y además yo particularmente, la estoy sufriendo. Yo he sido siempre no solamente un coleccionista y un amante de los libros, sino un lector. Y de un tiempo para acá, las pantallas de los móviles nos está quitando horas de lectura. Yo te preguntaría, ¿crees que realmente las nuevas tecnologías nos están alejando en cierta manera de la lectura? No sé, eso es un tema muy, muy complejo, la verdad. Es decir, competir contra una pantalla de un móvil es prácticamente imposible. Prácticamente imposible. Una satisfacción, además está lo que es que no sé el nombre, porque yo, aunque tengo, por supuesto, pero intento mantener a raya todo lo que puedo la tecnología. Entonces no sé cómo se llama eso de ir pasando vídeos y que nunca se termine, eso tiene un nombre. Entonces, competir contra eso es imposible. Claro. Claro. Pero totalmente imposible. Claro. La imagen, el sonido, la música, la chica que baila, el chico que se cae con el patín, o sea, es imposible porque son una serie de estímulos por segundo contra el que no se puede competir. La literatura está ahí, ha estado y va a seguir estando. Por supuesto. Entonces, el que se quiera acercar encontrará cosas que no va a encontrar en el otro sitio. No es una cuestión de competir, porque es imposible y porque es otro lenguaje y otro formato. Entonces, yo le diría lo mismo lo que a todo el mundo con la literatura, lo que nos dicen nuestras madres de pequeños: tú prueba la comida, si no te gusta no la comas más, pero por lo menos pruébala. Sí. Pues eso es lo que yo le diría: tú pruébalo, coge un libro cualquiera, léelo, ve a una librería, habla con el librero, que él sepa, oye, pues no soy lector, ¿qué me recomienda para empezar? O me gustan más estos temas, los temas históricos, policíacos. Entonces, y si no te gusta leer, oye, pues no te obligues, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, las modas se imponen, pero de las modas pasa una cosa, que tal como llegan se van. Claro, y al final, ¿no? La literatura, el libro en papel que tantas veces se estigmatizó y se pensó de que iban a desaparecer, ¿no? Igual que la radio, ¿verdad? Y al final no ha pasado nunca eso. Hay Todavía tenemos escritores que siguen usando una máquina de escribir, ¿eh? Sí, afortunadamente. Yo no soy de ellos. Yo tengo 2 o 3 máquinas de escribir antiguas como fetiche, como escribo en ordenador, pero el ordenador con el que yo escribo es una máquina de escribir, claro, porque no tiene internet, no tiene... Sí. Pero bueno, me da una rapidez y sobre todo que yo necesito mucho silencio y aislamiento para escribir. El sonido de las teclas yo creo que también me distraería de la máquina de escribir. Entonces, pero sí, hombre, el oficio de escribir sigue teniendo unos rudimentos clásicos que para los que somos románticos como nosotros... Increíble, ¿verdad? Sí, hombre. Hacía poco... es increíble cómo avanza todo esto. Hace poco estaba viendo yo una noticia, Ignacio, de que se está perdiendo ya el arte hasta de escribir a mano, con lo cual hay muchas personas que empiezan a cometer enormes faltas, que no saben ya manejarse con un tal, y se estaban dando cursos, ¿no? Chavales jóvenes y chavalas jóvenes que empezaban a hacer escritura más dinámica, tal, y van gente a apuntarse a volver a escribir a mano. Pues me parece una cosa fantástica. En mi absoluta desinformación de la actualidad, porque no quiero saber nada de lo que ocurre en el mundo, me bajé hace tiempo,
más allá de lo que influye directamente a mi familia, a mis hijos, a mi madre, en fin. He escuchado en algún sitio que a partir de ahora, del curso que viene o tal, se va a evaluar la falta de ortografía y va a restar puntos. Muchos puntos. Que sí. Me parece una de las cosas mejores que ha hecho cualquier político en los últimos 50 años. Sinceramente, yo creo que no hay una medida mejor que esa, ¿no? Entonces creo que es volver otra vez a eso, ¿no? Yo hay uno, especialmente un amigo mío, escritor de Málaga, Rafael García Maldonado, que con lo que nos escribimos. Nos escribimos y lo echamos y vamos a ponerle el sello y nos escribimos, estamos con WhatsApp, en contacto telefónico y tal, pero cuando tenemos que contarnos algo importante o algo que requiere su tiempo, nos escribimos a mano y nos mandamos las cartas. Hay comunicación epistolar. Exactamente. Además, ¿sabes lo que pasa con la comunicación epistolar? Que al final termina siendo parte del archivo en papel de cualquier persona, que al final terminan heredándolo sus hijos y sus familiares, y dice, bueno, mi padre se carteaba con Ignacio Arrabal, sanluqueño que vive en Jerez, y que es lo que se decían. No te quepa duda de que al final yo creo que, bueno, la escritura se inventó precisamente para eso, claro, ¿no? Para poner por escrito esas historias orales que se iban pasando de generación en generación, y ante el temor a que aquello se perdiera o se desvirtuara o tal, entonces la escritura es dejar constancia de hechos. Claro. Oye, Ignacio, sabemos que eres un ávido lector. ¿Qué nos destacarías? Dan una pincelada de lo que has consumido, de lo que has leído en el 2023, que te haya llamado poderosamente la atención, mira, y en este 2024. Tengo una memoria malísima, como ya dejé escrito en mi primera novela, que iba de alguien que olvidaba todo lo que había leído. He leído una biografía, la primera parte de la biografía de su infancia y primera juventud, de un afroamericano ya fallecido, Richard Wright, de la lucha de los derechos civiles, sí, de cómo se vivió todo aquello, toda la represión al pueblo negro en América, fantásticamente escrita y reflejado todo con una crudeza escalofriante. Ese es magnífico. Luego el último que me ha llamado la atención, porque es que me parece algo envidiable, que es del norteamericano Guy Talese, periodista, el creador de lo que se llamó el nuevo periodismo, que es un señor que tiene, pues creo que tiene como 90 o 92 años, y es increíble la forma que tiene de escribir. Él fue el que escritor de libros como el de lo diré. Él tiene un artículo que se llama Frank Sinatra está resfriado, que se publicó en el año 40 y tanto, 50 y tanto, en la revista Esquire, que está catalogado como el mejor reportaje periodístico del siglo XX. Es una cosa espeluznante. Entonces, que una persona con 90 y tantos años, con la obra que tiene, siga escribiendo con esa emoción, con esa clarividencia y con esas ganas de aportar algo nuevo, me parece increíble, ¿no? Entonces, Guy Talese y Richard Wright son, digamos, de las dos últimas lecturas. Bueno, te voy a coger la palabra. Además, yo siempre digo que, o por lo menos lo pienso, que cuando se le pregunta a Ignacio Arrabal qué libro podemos leer, eres un buen, digamos que un buen punto de inicio, porque sabemos que consumes muchísima literatura. Es que leo mucho, entonces también soy un filtro que a veces leo cosas bueno, y evito que otros las lean, claro, ¿no? Aunque no soy, es decir, yo no recomiendo, cada uno lee lo que quiere, faltaría más. Pero, hombre, si alguien me pide mi opinión, la doy dentro de lo que yo pueda aportar. Oye, Ignacio, decía Antonio Gala que en Andalucía tenemos muy en valor el sentido del gozo. ¿Para ti la literatura es sentido de gozo? Bueno, sentido de gozo y de todo lo contrario, es decir, completando esa frase de Antonio Gala, vivimos con esa intensidad el gozo y lo contrario, es decir, la amargura,
tal. Yo, como dice Eduardo Mendicuti, escribir es una trabajera, es una palabra, una expresión muy sanluqueña, ¿no? Que es mucho más que un trabajo, una trabajera. Además, escribir es algo que nadie te pide que hagas, o sea, que lo haces tú porque nadie te lo pide. Además, un devorador de miopía. Exactamente, entonces tú te metes, en mi caso, que lo que tardo entre que yo empiezo a pensar en escribir hasta que me siento a escribir y termino de corregir, puede pasar unos 2 años. Entonces, que tú te metas en tu habitación todos los días durante 2 años a hacer algo que nadie te pide, la verdad es que si no encuentras un gozo en ello, es muy difícil. Pues, totalmente. Es muy difícil. Es una trabajera. Tiene momentos realmente de una frustración, en mi caso, atómica. Yo hay días que te siento una frustración con la que no sé cómo cargar con ella, porque esa obsesión que tengo por la perfección en la palabra, en la expresión, eso me lleva a un descontento a veces absoluto. Pero si no hubiera goce, sería imposible. El goce es cuando lo encuentras. Bueno, yo siempre pienso de que esa frustración de que me cuentas, al final termina siendo parte del juego, ¿no? Si fuera tremendamente fácil escribir y publicar y que sea un éxito, todos, no sé, estaríamos tan copados, ¿no? Que sería imposible, o sea que... Hay que lidiar con esa frustración, y luego hay una cosa que es cuando consigues salir de ahí, ¿no? Eso de verdad, eso es algo que no se puede explicar. Dicen que una noche mágica para cualquier escritor es cuando, después de haber terminado su trabajo, de haberlo publicado y de haber presentado el libro, esa noche cuando te acuestas es el momento realmente en cuando uno respira. Sí, yo no le tengo un apego a mi libro escrito, ese apego de, no, es que es como un hijo, no le tengo ese apego. Será porque trabajo tanto, me frustro tanto, lo paso a veces tan mal. Claro, que no quieres volver a abrir esa herida. No, claro. Además nunca leo nada de lo que he escrito, pero que una vez que ya lo termino, porque no sé qué escritor dijo que los libros nunca se terminan, simplemente se entregan al editor, pero nunca se termina. Si yo leyera este libro ahora, corregiría 70 cosas en las primeras 10 páginas. Entonces no vuelvo a leer, pero que termino con cierto hartazgo porque lo trabajo mucho. Claro. Y porque me obsesiono durante su escritura, me obsesiono con cada palabra, con cada coma, con cada expresión. Además, cada libro que escribo, cada palabra que me siento mucho más inseguro que el primer libro que escribí en mi vida. Yo creo que es una buena señal. Entiendo que es la única forma de seguir, ¿no? Hacía poco le hacían una entrevista, ¿no?, a un cantante de estos famosos que ponen 100.000 personas en un estadio, ¿no? Y le decían, oye, pero tú te sigues poniendo nervioso. Dice, el día que no me ponga nervioso es cuando meto la pata. O sea, yo sigo, dice, yo hasta hace 2 años vomitaba antes de entrar a un escenario. Y te estoy hablando de personas que llevan 30 y 40 años encima de un escenario. Eso es simplemente la responsabilidad. Exactamente. Y el respeto, ¿no? Y el respeto a tu trabajo y a tu profesión, claro, o en este caso a tu oficio, ¿no? Claro. de escribir. No se trata nada más que de respeto y de responsabilidad, ¿no? Y de entregar un producto que tú sepas, porque yo creo que tiene que ser tremendamente negativo para alguien dar un libro, una canción, un cuadro, una escultura, algo que tú en algún punto de tu ser tú pienses que podría haber hecho algo mejor. Eso tiene que ser tremendamente nefasto para el ser humano. Claro, claro. Te puede gustar o no, pero yo no puedo, o sea, Wanted, cuando se lo di al editor, yo le dije, esto es lo mejor que voy a hacer al día de hoy, mañana lo mejoraré, pero al día de... Entonces, eso es la única cosa que podemos hacer, ¿no? Oye, recientemente Wanted, tu última novela, con elementos del western americano, del western clásico americano, hay venganza como plato fuerte. Cuéntanos un poco cómo y sobre todo por qué nace esta novela, Ignacio. Mira, nunca sé por qué nace en una... Es una pregunta que te harán todos los medios de comunicación, pero... No lo sé. Arturo Pérez Reverte dice que el escritor está constantemente buscando una historia que contar y hasta que se da cuenta que son las historias las que lo buscan y lo encuentran a uno, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo no sé, de hecho a veces cuando termino un libro paso meses que no tengo ni idea de hecho no escribo porque no sé, no hay nada que me tal.
No lo sé, a veces todo empieza con una frase, que piensas que por ahí puede haber algo, y me surgió la frase con la que empieza el libro, diciendo, hace días que no, que he perdido el rastro de Marvin, ¿no? Y digo, bueno, esto que el rastro, o sea, así funciona mi mente, con eso empieza a engranar cosas y tal y cual, y luego dice, bueno, esto lo puedo poner, digamos, esta historia que quiero contar en cualquier situación, cualquier paraje, en cualquier sitio, y elijo ese porque me permite una cosa que es un trabajo enorme, que es no tener asidero al que agarrarme. Es decir, yo pongo a dos personas, cada una montando un caballo, huyendo por un paraje prácticamente desértico. A mí me parece brillante, además es una de las preguntas que tengo porque, bueno, sigue. No, eso, entonces, es una trampa mortal que me impongo a mí mismo, es decir, no tener de verdad, absolutamente nada a lo que agarrarme. Además que de verdad, Porque de ahí nace mi literatura, que es muy intimista, no porque nazca de mí, sino porque mira hacia mí, hacia el ser humano, ¿no? Es decir, a mí no me interesa tanto los caballos de potencia que tenga un coche, como el sentimiento que a la persona le haga sentir. Eso es igual, ¿no? Es decir, una persona huye y la otra lo persigue por un tema que no está del todo claro, que eso es muy kafkiano, lo del proceso de Kafka, ¿no? Que alguien llama a tu puerta y dice, está usted detenido y se ha abierto un proceso contra usted, y dice, ¿por qué? Dice, no, ya te lo diré, y no se lo dicen, ¿no? Entonces, también es muy kafkiano. Oye, aquel te persigue, ¿pero por qué no? Es que alguien le ha dicho que tú has hecho algo, pero ¿cómo que alguien? Entonces yo, en vez de parar y explicar y hablar con él, me huyo. Entonces, es un poco todo eso. Oye, yo leyendo tu novela y pienso de que... yo digo que tú dices, bueno, hay una frase de la que hay un hilo donde escarbar, ¿no? Pero también muchas veces tenemos que irnos a esa memoria, a ese cerebro reptiliano, ¿no? Esos recuerdos de nuestra niñez. Todos nosotros hemos mamado mucho cine del oeste. Totalmente. ¿No? O sea, yo era de las películas de Kung Fu del oeste y de Bud Spencer y Tennessee dando hostias como panes, las hemos mamado. ¿Piensas que puede incluso haber algo de esa reminiscencia de juventud? Además de la forma más bonita que puede ser, que es inconscientemente. Claro. Sin tú saberlo, claro. ¿No? Probablemente al tú decir pasaba por una llanura donde había una duna, en tu mente tú eso lo viste con 10 años, ¿no? Claro, es muy probable. Toda mi literatura, no solo este libro, sino todo el conjunto de mi obra y de lo que he escrito hasta ahora, todo está basado en la propia literatura, es decir, mis personajes, mis situaciones, todo son recuerdos, pero literarios. Es decir, yo no escribo eso que hoy se llama autoficción, que es escribir sobre tu propia vida. No, yo todo lo que escribo lo he leído. Entonces, el caballo que lleva uno seguramente lo habré leído en varios libros. Ese territorio que es muy del oeste americano, pero también muy sudamericano, muy de la pampa argentina, donde he leído muchísimo de los habitantes de la pampa. Entonces todo eso son lecturas que yo he hecho y todo eso va ahí en mi cabeza formando una pelota, que a veces es lo que dices, coges el hilo correcto y empieza ahí a desenmadejarse. No, incluso también puede tener reminiscencia de tu, no de tu última novela, sino de la anterior, ¿no? Esa zona árida donde había un pueblo con misterio, porque al final, por ejemplo, a mí me recordaba a las urdes. Sí, a esas urdes de Buñuel. Claro, incluso me recordaba a parajes, por ejemplo, del Teruel, del Huesca, más profundo, ¿no? Donde parece que el tiempo se ha detenido. Totalmente. ¿No? Con lo cual, incluso, y esos mismos parajes del western americano parecen que son sacados de ese mismo lienzo. Sí, ya te digo, nada es concreto y tiene de muchos sitios donde se va conformando ese paraje donde transcurre esta historia, que está sacado de muchos sitios y forma parte de la tradición del oeste, de la tradición gauchesca argentina y de esa cosa de lo que decía
J.R. Meringer, un escritor norteamericano también, que decía que el que quiera un argumento, que vea una serie de Netflix, que los libros van de otra cosa, que los libros serios y los libros literarios van de un hombre que sale y se enfrenta al mundo. Al mundo. ¿No? Y si lo piensas, todos los libros van de eso, y estos van de dos hombres que salen a enfrentarse a su destino. Claro. Sea o no sea lógico, sea o no sea elegido, pero al final se enfrentan a su destino, ¿no? Y después de mucho huir, que es una forma de enfrentarte a tu destino, intentar huir de él, hasta que esa frase de tal manera que el destino termina por alcanzarte, se hace realidad y los dos deciden parar y enfrentarse a su destino. Ignacio, vamos a pasar unos momentos a publicidad y retomamos tu última novela. Perfecto. Amigos de Café de Levante, unos anuncios publicitarios y volvemos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Ignacio Arrabal, hablando del mundo de la literatura y del mundo de los libros. Ignacio, yo he leído en alguna entrevista escrita en papel que este libro ha supuesto un reto para ti, un reto además importante en tu carrera literaria. Antes nos has dado unas pinceladas, ¿no? Pones a dos personajes en medio de la nada y empiezas a crear una historia. ¿Hay algo más de ese reto en esta novela? En esa línea yo lo que siempre procuro, y en este caso mucho más, porque quito tantos elementos que no tengo donde agarrarme claro, a la hora de escribir. Es decir, no tengo... hay un escritor que dice que él, cuando no sabe qué escribir, se inventa una llamada telefónica, y que eso le sirve para pasar de un sitio a otro, y que es un recurso que a veces, aunque luego lo quite de la novela, pero a él le sirve para continuar escribiendo. Entonces yo me quito todo eso, no tengo dónde agarrarme, entonces mi único sustento es la palabra, y es lo único que quiero es que lo importante sea la palabra, la forma de contar las cosas, que al final ya te da igual si ha tenido la culpa si la razón la tiene el que persigue, si pasó lo que tuvo que pasar o no, que eso da igual, que simplemente exista la belleza de la palabra y el placer de leer por la belleza, ¿no? Y luego juego con algunos elementos que siempre están todos presentes en mis libros, de una forma o de otra, porque todas las historias no son iguales, que es esa necesidad en cualquier momento, en cualquier situación de la vida, por penosa que sea, como es este caso, del amor, de compartir algo, ¿no? En esta historia, el que empieza a leerla pensará que no hay cabida para ese amor entre en este caso, entre hombre y mujer, ¿no? En otras novelas, como Hasta que sea verano, se dio también entre dos hombres. El amor, el compartir tu vida con alguien, ¿no? Entonces, en este libro, que parece imposible, también encuentro la manera de que eso se haga, ¿no? En ese encuentro que tiene uno de los dos protagonistas con Aldi, esta chica. Mira, yo te voy a hacer una visión de lo que a mí me supone cuando leo Wanted, ¿no? En este caso, nos vemos a un perseguido, a un perseguidor, una llanura, un territorio agreste, anárquico, sin vegetación. Claro, empiezas a leer y te das cuenta de que la historia sucede perfectamente en Granada, pero es lo que tú dices, no hay asideros, no hay agarres, porque para mí, por ejemplo, que yo soy una persona que cuando escribo soy tremendamente descriptiva, me encanta la narración descriptiva, soy un gran amante de los clásicos porque usaban mucho esa descripción, incluso de lo más... Sí, lo más nimio. Exactamente, lo más nimio, ¿no? Pero claro, entonces yo me voy imaginando esa idea cuando van y llegan, por ejemplo, a un pueblo prácticamente semi-abandonado, semi-desértico, ¿no? Y entran en la cafetería o en una tienda, ¿no? Donde había muy poca luz o tal. Yo digo, va a haber una parte descriptiva porque Ignacio tiene que sacar esa parte descriptiva para darle contenido a lo que hay. Termina, salimos de esa parte y yo me tengo que imaginar lo que creo que pueda haber dentro de la tal. Pero hay una cosa que es tremendamente gustosa, que es que a mí no me ha faltado eso.
Yo no he echado ya en falta la descripción que antes de entrar en la tienda yo necesitaba. Y eso es un claro ejemplo de una madurez literaria enorme. Bueno, te lo agradezco enormemente y además refleja tu gran capacidad lectora, ¿no? Es uno de los propósitos de esta novela, ¿no? Que de hecho en esta novela, de las mías, puede ser la que más necesite yo que el lector termine de escribir todo lo que yo no he escrito, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? A mí me interesa mucho más que la descripción de algo, el sentimiento que eso provoca en las personas, ¿no? Todo provoca en las personas, eso que hacía magistralmente Marcel Proust, ¿no? Era hablar de lo que todo hacía sentir a las personas. Es decir, yo para decir que hace calor es muy fácil decir que hace 42 grados, pero a mí no me interesa que haga 42 grados, porque mis 42 grados no son los mismos que los tuyos. Tú lo vas a percibir de una forma y yo de otra. Eso es ahí es donde yo voy. Es decir, yo no digo que hace 42 grados, yo digo que Marvin sentía que se le desvenaba el cuerpo, que se le vaciaba de sangre las venas del calor que hacía. Eso es lo que a mí me interesa. Claro. Porque 42 grados, tú vas a leer es decir, cada uno tiene una percepción del calor, o cada uno lo soporta mejor que otro. Entonces, esa es la literatura que a mí me interesa, ¿no? Que el personaje me diga que sentía calor. A ti te ha pasado porque eres un lector ávido e inteligente, que tú estás leyendo una novela y te dice que el personaje tiene frío y tú sientes el frío. Claro. Pues eso es la literatura. Claro. Eso es la literatura. Yo digo que eso es uno de los pilares fundamentales de las novelas de terror. Si Stephen King no hubiera hecho que sus lectores sintieran miedo y que hiciesen así hacia atrás, diciendo a ver si me va a coger a mí alguien. Y aunque no veas nada, tú... Claro, eso es el alma, ¿no? de la literatura. Eso es la literatura. Claro. Es que es así de sencillo y de difícil. Hombre, lo que tú has hecho aquí, tengo que reconocer que es de una dificultad enorme, porque es lo que tú dices, es sobre todo dos personajes en tierra y vámonos. Vámonos. Y lo que cada uno siente, el peso que la vida le ha echado encima, la carga y claro. cómo... y esos son mis asideros, ¿no? Claro. Oye, hay una característica única en tu literatura, además, algo que ya hemos hablado en otros cafés de Levante, que es ese cuidado excelso por la palabra, por la frase, ¿no? Muy mimada, muy estudiada, ¿no? Como una pieza perfectamente de un puzzle que tiene que encajar al milímetro. Y eso evidentemente es un ejercicio tremendamente de desgaste, como tú nos has comentado, ¿no? Para ti, el alma de tus libros y de tu literatura es esa cuidada expresión. La única que tengo. Y recuperar, por ejemplo, frases, expresiones, palabras, o que se han perdido, que han quedado en desuso, ¿forma parte de tu juego literario? Lo intento muchas veces. Quizás por mi formación literaria, que empezó con la poesía, tanto leyendo, que sigo leyendo poesía, y escribiendo poesía, hay una musicalidad que me parece fundamental en la novela. Es decir, tú no te puedes quedar parado a mitad de una frase porque hay algo que te ha frenado en la frase. Eso tiene la fluidez, la musicalidad, todo eso influye. Y luego, ahí tiene que engranar todas las palabras esas que tú quieres utilizar, frases o expresiones quizás que están más en desuso, que también las uso, y luego muchos neologismos, ¿no? Que me gusta mucho hacer neologismos. Tanto es así que mis hijos están en ese juego, y en este libro hay una palabra que es un neologismo porque no existe, que me la dijo uno de mis hijos en ese juego que tenemos un poco de inventar palabras, que es hablando del cielo, y dijo que el cielo está desnubado. Desnubado no existe en el diccionario, y me parece una cosa fantástica, y está en este libro. Sí, sí. Está en este libro esa frase, esa palabra, ¿no? Que no existe. Todo ese juego me gusta mucho, ¿no? Dentro de esa musicalidad y de ese rigor literario que tiene que tener. Oye, Ignacio, te has asentado, yo pienso que te has asentado definitivamente en la novela como de género, en el sentido de que
al principio, cuando nosotros hablábamos de literatura, rozaste la poesía, ¿verdad? Pero ya de unos años para acá, con todos tus últimos libros, estás asentado definitivamente en el género de la novela, ¿no? ¿Por qué te sientes tan cómodo en este género? ¿Has pensado quizás en darle una vuelta o de momento es tu paraero? Ahora mismo sí, ahora mismo la verdad es que estoy con la novela, ¿no? La poesía la leo mucha poesía, no la escribo o no la escribo como antes con el sentido de hacer armar un libro de poesía. Alguna vez me sale algo, pero sí, ahora mismo la necesidad de expresión que yo tengo de las cosas que yo quiero contar, necesito el armazón que da una novela. Una novela, ¿no? ¿Y la novela histórica te gusta? La novela histórica requiere algo que tú tienes y yo no, que es una capacidad de trabajo para documentarte y para un rigor que yo realmente no tengo, ¿no? Yo trabajo mucho con la imaginación, con los mimbres que me da mi lectura, pero tú tienes esa capacidad que yo no tengo. Tengo proyectos ahí, cosas que me gustaría hacer algún día que requieren cierta documentación, esbozos de personajes, me gustaría, no biografías, no biografías como tal, sino esbozos a modo casi de artículos periodísticos sobre ciertos escritores que me gustan, que me han marcado de una forma u otra, y bueno, ahí estoy. Ahora uno de los que siempre he tenido en mente, que de hecho es de los primeros que me gustaría hacer, que es de Julio Manuel de la Rosa, el escritor sevillano tristemente fallecido. He tenido la ocasión de hacerlo porque vamos a publicar una de sus novelas, de hecho ha salido ahora en Italia, y me pidieron a mí un prólogo. Entonces, en vez de hacer un prólogo al uso, lo que hice fue una semblanza muy personal de lo que supuso para mí conocer a Julio Manuel y poder compartir con él muchos ratos de charla, ¿no? Algo así me gustaría hacer dentro de un rigor de datos y de fechas y de cosas, del cual ahora mismo todavía carezco de esa capacidad. Oye, Guantes se presentó en Jerez de la Frontera el 20 de abril, en los magníficos claustros de Santo Domingo. Sitio incomparable. Yo que cuando voy a la feria del libro de Jerez, dices tú, madre mía, para quedarse allí. Para quedarse allí, qué sitio más bonito. Es un sitio, es incomparable, y afortunadamente le están dando uso. Sí. Prácticamente cada fin de semana hay algo allí, está bien cuidado, le dan uso, lo prestan, lo ceden, y se ha convertido en un centro de cultura. En el corazón de Jerez. Sí. Oye, ¿cómo se desarrolló la presentación? ¿Te sentiste a gusto? ¿Cómo estuvo el acto? Sí, bueno, todo lo a gusto que tú sabes que yo me siento hablando de mis libros, que es algo que no me gusta absolutamente nada. ¿No? Porque nunca tengo claro qué es lo que he hecho y tengo siempre la inseguridad de tal. Pero bueno, muy bien, aquí estuvo muy bien. No hemos hablado de la portada. Sí, vamos a hablar ahora. Que es una cosa. Ahora toca la portada. Que es de Alberto Belmonte, que es uno de los grandes ilustradores de este país, que a través del editor de Adrián Otero me la hizo, y bueno, estuvimos en la presentación Adrián Otero, que es el editor y dueño de la librería Laberinto de Jerez, y Alberto Belmonte, y entonces yo me busco siempre gente, como fue tu caso con la anterior novela, que me hagan el trabajo. Entonces, hombre, hay que tirar de los amigos. Claro, ¿no? Entonces eso, yo presento los libros así, buscando a gente que me hagan el trabajo. Claro. Oye, ¿Sanlúcar se presentará en Sanlúcar o ahora mismo no tienes idea? Sí, vamos a presentarlo. De hecho, lo estamos ya montándolo un poco para el mes de agosto con Juan Alcón de Librería Forum. Estamos ya montando un poco cómo va a ser eso, y ya en breve tendremos el día y el lugar y eso, pero sí, hombre, para mí presentarlo en Sanlúcar es algo que no puede faltar. Quiero decir, yo vivo en Jerez por circunstancias, feliz, encantado, pero yo soy de Sanlúcar. O sea, lo mejor de Jerez es que está Sanlúcar a 20 minutos. Entonces, para mí presentarlo en Sanlúcar es algo que es ineludible, porque claro, además me gusta, y aquí. Además, uno de tus últimos libros se presentó, lo presentamos, estuve yo en tu mesa contigo, afortunadamente,
allí en el Club Náutico, ya, una noche de verano, magnífico. Una de las noches de verano de tus novelas. ¿Cómo era la novela de los chavales? Sí, hasta que sea verano. Hasta que sea verano, o sea, que era algo más, podía ser un capítulo más de esa época. Sin duda ninguna, ¿verdad? Sin duda. Entonces ya te digo, para mí Sanlúcar es ineludible, y luego, bueno, pues ya en otoño vamos a Sevilla, iremos... Oye, voy a hacerte esa típica pregunta que te haría cualquier periodista, cualquier cronista, que yo sé que a ti no te gusta, pero que para mí es importante. Si tuvieras que describir a los dos personajes, si tuvieras que sacarle el alma a esos dos personajes que son los protagonistas de Wanted, ¿cómo lo harías? Mira, el perseguidor es alguien al que lo único que le queda es perseguir, y la venganza, es eso de, ¿no? Siempre cuando te pasa algo terrible, como se supone que le ha pasado a él, porque en el libro no se dice, y yo tampoco lo voy a desvelar, lo único que te queda es eso. Cuando no tienes ningún motivo para vivir, que solamente perseguir y conseguir el único objetivo que tienes. Además, con la necesidad de lograrlo, pero con la certeza de que cuando lo logres ya no habrá nada. Claro. Entonces, ese es el perseguidor, es alguien que su rabia, su dolor lo impele necesariamente a perseguir al que él piensa que es el causante, pero que en el fondo sabe que si algún día le da alcance y logra acabar con él, también acabará consigo mismo, es decir, se acaba todo. Sí, pero yo creo que para el personaje perseguidor eso era lo de menos, ¿no? Yo creo que si muere en el intento pero consigue su objetivo... Sí, pero él del fondo sabe que eso es lo que le alimenta, es la única razón que tiene para él vivir, ¿no? Que claro. Si él mata a Marvin, que es el perseguido, si él lo mata, su razón de vivir ya se termina del todo. Y el otro huye porque en ningún momento encuentra, excepto al final de la novela, encuentra el arrojo para pararse y decir, oye, ya está bien, ¿no? Vamos a enfrentarnos, ¿tú por qué me persigues? Aunque siempre está todo el camino, ya no va a servir para nada, ya... Es un juego macabro. Exactamente. Es un juego... La novela, además, permíteme, pero para mí hay un momento que llega a ser muy asfixiante, o sea, en el sentido que ya no solamente por la estructura que nos podemos imaginar que hay a su alrededor, ¿no? Lo que hay entre bambalinas, sino porque realmente es asfixiante. Porque es lo que sienten. Es que es asfixiante. Es que tú imagínate estar montado en un caballo en una... A temperaturas altísimas. Altísimas, donde nadie recuerda la última vez que llovió y perseguido por un tío que sabe que te va a matar y que tú dices y aseguras que tú no has hecho nada para que te persiga y que llevas así, como dicen, ni sé ya los años que llevamos uno detrás de otro. Es ansiedad literaria. La que sienten los personajes. Oye, ¿no? Se redondea el trabajo, como has dicho antes, con una portada brillante. Bien. Yo creo que la portada es espectacular, es un trabajo de Alberto Belmonte. Impresionante. Oye, encontró la horma a su zapato, ¿no? Mira, lo conté en la presentación en Jerez, que fue lo único que dije, y porque además lo dije porque es verdad y porque me evitó seguir hablando. Él no ha hecho la portada para este libro, aunque parezca que sí, y yo no he escrito el libro para esta portada, aunque también lo parezca. Se han encontrado... en el punto justo, en el momento exacto. Correcto. Alberto leyó el libro a través de Adrián Otero, el editor, y dijo, no voy a tener que hacer ninguna portada porque ya la tengo, que es esta. Entonces, cuando me la enseñó, y dije en la presentación, que es lo que voy a volver a repetir, cuando alguien me pregunte de qué va Wanted, Wanted va de lo que dice la portada. De eso va Wanted. Es el mejor reflejo que podía tener el libro. Es algo, de verdad, una coincidencia tremenda, porque Wanted exactamente es la portada. Claro. Esa es la novela. Decían, se escuchaba, ¿no? Banalmente, ¿no? No se puede comprar un libro por la portada. Este sí. Sí. De hecho, cómprenlo aunque solo sea por la portada. Exactamente. Sí. Exactamente. Los colores, el caballo está en la distancia justa, ni lejos ni cerca, los colores, esa llanura, lo que evoca, ¿no? Todo ese vacío es
La portada, desde luego, es algo tremendo. Oye, Ignacio, nueva editorial. Sí, Nueva editorial, Anantes de Sevilla, que es la que me venía publicando todas mis novelas. Se ha tomado un tiempo de respiro, porque bueno, el mundo editorial es muy duro, son personas además que tienen sus trabajos, es decir, que se ganan la vida con dignidad y no con la literatura. Entonces esto les supone un sobreesfuerzo, claro, tremendo, no solo económico, sino humano, de fuerza, de recursos y de tiempo, ¿no? Entonces es verdad que se han llevado unos años publicando mucho y muy bien, entonces ahora se van a tomar un respiro y volverán con más fuerza y con nuevos proyectos, y de momento pues he encontrado mi casa en Rhode Island. Exactamente, Rhode Island. Rhode Island, que como todo el mundo sabe está en Jerez, en la calle Remedios, en la librería Laberinto. ¿Y cómo ha sido trabajar con ellos, Ignacio? Mira, ¿qué experiencia, qué retorno? Muy bien, Adrián es amigo mío, es mi librero, es donde yo compro los libros, donde hemos forjado una amistad, donde voy allí, que tú y yo nos hemos encontrado allí en alguna ocasión. Sí. Voy, he echado allí horas y horas muertas y formamos tertulia y hablamos y tal igual. Y un día, sin yo saber que él ya estaba pergeñando lo de Rhode Island y tal, le dije, como él también sé que es un gran lector, le digo, Adrián, tengo una cosa por ahí que me gustaría que leyera, en esa inseguridad que a veces me entra de tener la necesidad de que alguien lea ya lo que tengo, ¿no? Entonces se lo dije, digo, mira Adrián, lee algo ahí, dame tu opinión, como lector, como amigo, pero no como editor, porque ni yo pensé que él estaba con Rhode Island lo tenía en la cabeza tan bien armado como ya lo tenía, ¿no? Y al cabo del tiempo lo leyó y me dijo, mira, no es que me haya gustado, es que tengo ya hasta la fecha que lo vamos a presentar. Te digo, ¿cómo? Dice, sí, y ya me contó la historia de Rhode Island, y entonces digo, pues tuyo, ha sido así de sencillo. Publicar así es magnífico, ¿no? Sí, la verdad es que publicar no es fácil, para nadie, no es fácil para nadie. Publicar no, autopublicar sí. Bueno, autopublicar sí que también. Oye, te digo una cosa, hay grandísimos escritores y premios Nobel que se autopublicaron. Lo cortés no quita lo valiente. Sin duda. Lo que pasa es que uno ya no está para eso. No. Pero bueno, no es fácil, como digo, editar, y ni editar tan bien, tan bonito, y como digo siempre, ¿no? Autoeditarse al final es tener una caja con 100 libros en tu casa. Claro. Ese es el problema de autoeditarse, no es que tú te pagues tu edición, que probablemente sea incluso lo mejor. ¿Cuántos músicos hay que se pagan sus discos y se lo producen ellos, ¿no? Si es que no hay nada mejor que tener tú en tus manos tu propia obra. Claro. Me parece fantástico. El problema es la distribución, es decir, el problema es que cómo llega tu libro a una librería, claro, de La Coruña, ese es el Eso es lo que yo te iba a preguntar ahora, o sea, la calidad literaria, por supuesto, es muy importante, pero a la hora de tratar con una editorial, la distribución es lo máximo. Hoy en día, las que manejan el cotarro son las distribuidoras, es decir, esas son las que deciden si tu libro, porque Wanted está en las dos grandes distribuidoras de libros de España, es decir, tú pides Wanted en un pueblo de las Urdes y lo tienes allí en 24 horas si la librería no lo tiene. El que decide si está físicamente o no en una librería de Oviedo no es ni la editorial, es el distribuidor. Está el Grupo Z, ¿no? Claro, el Grupo Z y otra que no recuerdo el nombre, que son las dos más importantes. Claro. Esas tienen Wanted y tienen todas mis novelas. Entonces, una librería, tú vas en cualquier sitio de España que no tenga Wanted físicamente y en 24 horas lo tienes. Pero las que deciden dónde están los libros, esas sin duda. Claro. Oye, tengo aquí una frase tuya anotada que salió publicada en el Diario de Cádiz, sobre los ofendidos, ¿no? Uh-huh. Y decía, el autor consolidaba como una de las voces más atractivas y reconocibles de la narrativa española. ¿Qué sueño tienes, Ignacio? Yo sé que estas preguntas no te gustan, pero no. Lo siento, pero es que cuando se habla con un escritor hay que preguntar. Oye, ¿qué sueño tienes tú como creador de historias, como escritor? Escribir. Yo no soy alguien que venda, eso está fuera de todo, tontería decir otra cosa. Es decir, vamos a ver, el problema es que hoy se confunde el éxito con la fama,
la fama con ser reconocido, ser famoso con el prestigio. Entonces todo eso se confunde como un poco lo mismo y parece que si no estás en todas las librerías, no tienes una... Entonces, eso una cosa es ser famoso y otra es el prestigio, ser reconocido y tener un trabajo serio. Son cosas muy distintas. Mi trabajo es serio como el que más. Tengo el reconocimiento más importante, que probablemente sea el de muchos amigos escritores y escritores a los que yo estimo literariamente, ¿no? Entonces ese prestigio, ese reconocimiento, entiendo que en cierta medida sí lo tengo. La fama, el reconocimiento, la cantidad de ejemplares vendidos, eso es otra cosa que no va conmigo, va con Adrián, claro. ¿Vale? Que es el que al final la editorial, nosotros los que digamos estamos en ese mundo de las editoriales independientes, donde el editor se juega su dinero cada libro, por supuesto hay que vender y él tiene que tener su beneficio, porque además esto funciona así, es decir, lo que le genere Wanted le va a servir para publicar a otro, sí, y eso es así. Entonces eso está fuera de toda duda, pero que eso es una cosa que no tiene nada que ver ni con el prestigio, ni con la calidad, ni con el reconocimiento de las personas, la fama, el ser conocido, eso es otra cosa que no tiene nada que ver, es un producto televisivo. Claro. No es la literatura, claro. Es otra cosa. Oye, Los Ofendidos es una novela de calado para mí, una de narrativa muy selecta, igual que las otras de palabra muy mimada, ¿no? Y además que contiene una oscuridad incluso dulce, ¿no? Diríamos, ¿no? ¿Italia como próxima parada? Sí, Los Ofendidos está ya traducido, está en editorial y sale en otoño, en lo que los cursis de la literatura llaman la rentrée, ¿vale? Que hay 2 rentrées literarias que son en primavera y en otoño, son las dos, digamos, las 2 épocas fuertes de publicaciones. Todo el mundo es importante, publica en febrero, marzo, que es antes de cuando empiezan todas las ferias del libro, claro. Y en otoño para el tirón de las Navidades, ¿vale? Esas son las 2 rentrées que existen. Entonces, en Italia sale en otoño Los Ofendidos, que es algo que cuando me contactaron hace ya 1 año y pico, 2 años, me pareció algo realmente increíble. Me llamó Alessandro Gianetti, que es el que ha traducido la obra al italiano, sin conocernos de nada, y me dice, oye, tú eres Ignacio Rabal, me anda tal, que me haga... Y me pensé que era te lo digo en serio, pensé que era una broma. Una broma. Pero no, además no es alguien virtual, existe porque ya nos hemos hecho muy amigos, y bueno, ya te digo, me hace una ilusión tremenda ver Los Ofendidos en Italia, ¿no? Y eso, si todo va como debe de ir y Dios quiere, pues en otoño ocurrirá. Oye, Ignacio, antes de marcharnos, cuéntanos, nos has comentado ese proyecto, tienes de escribir sobre algunos de tus escritores que han marcado huella, pero ¿algún proyecto novelístico a corto, a largo plazo? Sí, ya estoy escribiendo. ¿Ya has empezado? Sí, tengo ya, llevaba mucho tiempo también dándole vuelta a una historia y la he comenzado ya. Que tiene como base también la literatura, es una historia en principio compleja de la que todavía no puedo hablar mucho porque estoy ahí en ello, ¿no? Se llama Mala Gente, todo junto, Mala Gente, y habla un poco de toda esa gente que te vas encontrando a lo largo de tu vida, que sí, que las echas al lado, pero joder, hacen daño. Claro, ¿no? Claro, que te dejan un pozo negativo, sí, claro. Sí, esa gente que tú obvias, echas de tu vida, ¿no? No permites que te acompañe un paso más, pero en el fondo... en el fondo te han pisado el pie y te duele. Correcto. Claro. Entonces, pues va un poco de eso, todo ligado con mi literatura, ¿no? Y porque parte todo del servicio militar, ¿no? Cuando yo hice el servicio militar, que fue donde empezó realmente mi pasión lectora, por la inmensa edad de tiempo perdido, que no tenía nada que hacer, ¿no? Además que yo hice la mili en Madrid, con lo cual no me podía ir a mi casa por las tardes, entonces era una cantidad de tiempo que afortunadamente, y eso también lo cuento en el libro, pues llené
con la literatura, ¿no? Y ahí ya me encontré a un par de tipos de estos de pronósticos reservados. Entonces eso un poco me sirvió para ir hilando esas dos historias paralelas, mi historia como lector y ese tipo de personas que te has encontrado alguna vez en tu vida que merecen tener un ticket de un guantazo. Sí, correcto. Bueno, por ahí vamos. Ahí vamos. Ignacio, ha sido un verdadero placer, como siempre. Lo mismo, igualmente. Te deseo una magnífica singladura, aunque no vaya de barcos, o una magnífica cabalgada en Wanted y bueno, que estaremos muy pendientes a tus nuevos libros y a tus nuevos proyectos literarios. Muy bien, Rafa, muchas gracias. Gracias a ti. Encantado. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana siguiente con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo desde que os habla, Punta la Montaña.